Les doy la bienvenida a este nuevo video de Cocina Mapuche, Mapuche Yael, del proyecto Chilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. En esta oportunidad vamos a aprender una nueva receta que es el muday. Les dejo con el video. Chilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Módulo 2 o Epu Choi, clase número 2. Contenidos de la clase: muday, su historia. Receta de este taller: muday. Historia. El muday es de uso ceremonial y también como refresco. Es un tipo de bebida hecha mediante la fermentación de granos de cereales como maíz, trigo o semillas como el piñón. Es una bebida tradicional del pueblo mapuche de Chile y Argentina. El muday es una bebida de color amarillo, blancuzco y aspecto turbio, que aún contiene los restos de los granos que se usaron para elaborarla. Su graduación alcohólica es baja y por ello a veces se consume como bebida refrescante, aunque sus principales usos son ceremoniales y sociales, ya que están presentes en cada reunión. Es una de las ofrendas que se hace durante el guillatún y también era uno de los elementos que se incluían en los entierros. Proceso. El modo tradicional de prepararlo es con granos de maíz secos que se muelen y tamizan. Luego se les añade agua para que se hinchen y se vuelvan a moler. A estos granos remolidos se les agrega más agua y se amasan. Antiguamente las mujeres que lo preparaban, además del molido, lo masticaban antes de amasarlos. Una vez amasados, se hierven en una olla y se deja entibiar para luego ponerlos en un envase hasta que fermenten. El muday originalmente es una bebida artesanal en base a maíz, trigo o piñón, elaborada por el pueblo mapuche, originarios del sur de nuestro país. Su elaboración estaba a cargo de las mujeres de cada comunidad y formaba parte esencial en sus fiestas y ceremonias espirituales. Receta muday. Ingredientes: 1 kilo de trigo, 2 litros de agua cocida fría, miel, cantidad necesaria para endulzar o azúcar. Preparación: limpiar el trigo, luego lavar y poner a cocer en una olla hasta que esté semicocido. Comenzar a moler en molinillo. Una vez listo, mezclar con el agua cocida fría, la miel y finalmente envasar en botellas de vidrio y refrigerar. Dependerá del gusto si lo dejan fermentar varios días. Contenido del próximo taller. Módulo 3. Murqué. Harina tostada. Receta Charcán. Para preparar esta receta, el muday, necesitamos trigo, azúcar o miel para endulzar y agua cocida fría. Bueno, una vez limpio el trigo, lo ponemos en un colador y lo comenzamos a mover para que pueda botar todo el polvo que tiene. Lo sacudimos bastante y aún así nos vamos dando cuenta que sigue botando pajita. Pasamos ahora a la segunda parte, al segundo paso. Lo ponemos en este bowl y lo llevamos a lavar con abundante agua para sacar todo el polvo que pudiera quedar. Lo lavamos y una vez que vemos que ya el agua sale limpia, lo colamos, lo volvemos a mover nuevamente y lo ponemos en una olla a cocer con abundante agua hasta que esté con la cocción necesaria para poder hacer el mulchún. Bueno, ahora como podemos ver, el trigo ya está cocido, está caliente y lo vamos a comenzar a moler. Es similar a la receta del mulchún. La diferencia es que después de molido, esto tiene otro proceso.
va llenando aquí, vamos pasando esto, que es el trigo molido, lo vamos poniendo en esta fuente, en este bowl. Ahora tenemos todo el trigo molido y comenzamos con el segundo paso, agregar el agua cocida fría. Es cantidad necesaria en realidad, dependiendo de la cantidad de trigo que tenemos. Y también agregamos la miel, o puede ser azúcar. En este caso yo voy a agregar miel. Y comenzamos a revolver para mezclar muy bien. Podemos ir viendo también que el trigo va soltando, va cambiando de color el agua. Y ahí nos damos cuenta que tiene que mezclarse muy bien para al final agregar la miel para endulzar. Eso va a ser cantidad necesaria dependiendo del gusto de la persona que lo está haciendo. Si no tiene miel, también puede agregar azúcar. Eso no es impedimento para no realizar el mudai. Bueno, ahora comenzamos a envasar. En este caso yo lo voy a poner en un jarro. Ponemos parte del trigo molido en el fondo y rellenamos con el jugo que está endulzado con miel. Y ese es todo el proceso. Ahora lo llevamos a refrigerar. Como podemos ver, aquí está el mudai terminado, la receta. Lo más importante es ponerlo a refrigerar y va a depender solamente del gusto. Si a ustedes les gusta de un día para otro o dejarlo varios días en el refrigerador para que comience el proceso de fermentación. Así que espero que disfruten esta receta, que la puedan realizar y que les guste. Gracias por ver el video. Bueno, llegamos al final del video. Hemos visto cómo se prepara el mudai. Espero que ustedes también puedan prepararlo en sus casas, disfrutar de esta bebida. Y también les dejo invitados para el próximo video de Mapuche Yael, del proyecto Xilcatun Tañimapu, Aprendiendo de mi Tierra. Nos vemos en la próxima. Peucayal.